estudiantes, pues, ya, los buenos días con todos los estudiantes de la Academia APU, de este ciclo anual. Vamos a continuar con la historia universal y hoy hablaremos sobre el fascismo. ¿Ya? ¿Qué es el fascismo? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles fueron, pues, los países que adoptaron esta ideología? ¿Ah? ¿Qué consecuencias trajo? Muy bien, ya todo esto como una previa de lo que va a ser, veremos ya la próxima semana, me parece, la Segunda Guerra Mundial. Así es, porque las potencias fascistas fueron los principales responsables del inicio de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la Alemania nazi. Así que tenemos que ver el día de hoy qué es esto del fascismo, ¿ya? ¿Qué características tiene? Ver las diferencias entre el fascismo y el liberalismo y el socialismo, ¿no? Las tres ideologías que tenían fuerza en estos años. ¿En qué años? Pues después de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, ¿no? Como sabemos. Muy bien, muchachos. Entonces, estamos iniciando así con este tema. Un tema un poquito complicado, ¿ah? Porque es pura política, ¿ya? Pura política, y tal vez pues a algunos no les atraiga mucho la política. En historia, pues hablamos mucho de política, así es. En pantalla encuentran ustedes a dos personajes, ya que si hablamos del fascismo tenemos que hablar de estos dos, ya que el primero, a ver si adivinan su nombre, el primero fue el primer gobernante fascista en la historia, ¿ya? El padre del fascismo, ¿no? El que hizo de Italia el primer estado fascista, ¿ya? Así que con él empieza el fascismo, ¿ya? ¿Quién es este personaje, muchachos? Italiano, pues nada menos que, ¿ah? Aún no me dicen quién, Benito Mussolini. Les leí la mente, muchachos. Benito Mussolini. Y al otro lado tenemos a otro gobernante fascista, no fue el que lo inició, pero es considerado pues el más grande dictador fascista en la historia, ¿no? Dictador de Alemania, por supuesto, ¿no? Y acusado de ser responsable de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, el que está a la derecha es Hitler. Así es, mulatillo. Tenemos a Adolf Hitler aquí, con ese bigotito, pues, característico, ¿no? De él. Ajá, ya, nunca me voy a dejar ese bigote. Ahí está, ¿no? Muy bien, entonces tenemos a estos dos líderes fascistas, ¿ya? Por supuesto que hubieron muchos más. Más países adoptaron el fascismo, no solo Italia y Alemania, ¿ya? También España, Portugal. Durante la guerra hubieron otros también, ¿no? ¿Ya? Hungría, Rumanía, hasta en Irlanda. El fascismo pues se va a extender, ¿no? A varios países de Europa, inclusive fuera de Europa, ¿no? Podemos hablar también de un fascismo japonés, el ojinismo, o fascismo en América también. En el Perú también había seguidores del fascismo, solo que el fascismo es un fenómeno ideológico, político, fundamentalmente europeo. Entonces el fascismo en otros continentes, en otros países, ¿no? Fuera de Europa, es un fascismo distorsionado, ¿no? No es lo mismo, ¿no? ¿Ya? Así que nos vamos a centrar en la historia de Europa, por eso el día de hoy. A ver, cuando hablamos del fascismo, nos tenemos que ubicar luego de la Primera Guerra Mundial. Así es, inclusive esto ha sido pregunta de admisión de la Universidad de San Marcos. Nos preguntó, pues, en qué tiempo es que se desarrollaron, surgieron y se desarrollaron estos regímenes fascistas. Pues la respuesta, el periodo de entreguerras. ¿A qué le llamamos así? Entreguerras, pues ese nombre, ¿no? Nos dice todo ya, ¿no? El periodo de entreguerras es el periodo después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda, ¿no?
es decir, desde 1919 hasta 1939. Son 20 años en que Europa respiró pues una relativa paz, que era solo una calma pues para la gran tormenta que fue la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, durante este periodo entre guerras entonces surgió el fascismo, ¿ya? Y se difundió, se estableció en varios países, ¿ya? Muy bien. Antes de la Primera Guerra, no podemos hablar de fascismo, ¿ya? El fascismo es un fenómeno del siglo XX, exclusivo del siglo XX, no hubo antes y tampoco después. Actualmente podemos hablar de fascismo, pues difícil, difícil, porque cuando pasa el tiempo son otras las realidades, hay experiencias que ya se han vivido y bueno, pues no pueden mantenerse las cosas iguales, ¿no? En todo caso, pues hay tendencias hacia el fascismo, pero así, fascismo como lo que hubo en Italia o en Alemania, así en esa magnitud, no creo, ¿no? Igual que el comunismo, ¿no? El comunismo que se implantó en la Unión Soviética, ¿ya? O en China popular, hasta la muerte de Mao Zedong, ¿no? Murió en 1976. Entonces, ese comunismo chino, soviético, que existió pues hace 50 años o más, es difícil verlo igual pues en la actualidad, ¿no? El siglo XXI. ¿Ya? El fascismo entonces es un fenómeno del siglo XX. Surgió después de la Primera Guerra Mundial. Justamente la Primera Guerra es causa del surgimiento del fascismo. ¿Ya? Países que fueron derrotados, como Alemania, o que a pesar que ganaron la guerra, pero se sentían derrotados, como Italia, son los que van a desarrollar el fascismo. ¿Ya? Entonces la guerra tiene mucho que ver con el surgimiento del fascismo. Y no solo la guerra, también una revolución. ¿Qué revolución coincidió con la Primera Guerra Mundial, muchachos? ¿Qué revolución bajo el lema todo el poder para los soviets? Pues me refiero, por supuesto, a la revolución, a la revolución rusa, claro, Alarcón, ¿no? Así es, mulatillo, la revolución rusa. ¿Por qué la revolución rusa es causa fundamental para el surgimiento del fascismo? Porque si los comunistas, Lenin y los bolcheviques no hubieran tomado el poder en Rusia, no hubieran abolido la propiedad privada en Rusia y creado la Unión Soviética, tal vez no hubiera existido el fascismo, porque el fascismo es la reacción, es la respuesta violenta de los capitalistas frente a la amenaza del comunismo. ¿Ya? Es su respuesta violenta. La respuesta moderada es pues el liberalismo, ¿no? La democracia, la respuesta violenta es el fascismo. Y bueno, la Revolución Rusa coincide en la toma del poder, ¿no? Con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Así que es lo mismo, ¿no? El fascismo surgió después de la Primera Guerra o tras el triunfo de la Revolución Bolchevique, la Revolución de Octubre de 1918. ¿En qué lugar empezó el fascismo? Tanto las ideas como el establecimiento del primer gobierno con estas características, pues Italia, ¿ya? En Italia empezó el fascismo, ¿ya? Muy bien. Y ahí se propaga, ¿no? El fascismo se extiende y llega pues a otros países. Ahora, cada país, ¿ya? Que adopte esto, lo hará, pero con modificaciones, ¿ya? Entonces, por eso hablamos del fascismo italiano, el fascismo español, el fascismo alemán, ¿no? El fascismo portugués, etcétera, porque entre uno y otro fascismo van a haber algunas diferencias, ¿ya? Pero tienen características en común todas ellas también. Entonces, por eso podemos hablar de manera general como fascismo, ¿no? Para todos ellos, ¿ya? Pero cada fascismo tiene sus particularidades, ¿ya? Cada uno.
Así es. Por ejemplo, cuando uno recuerda la persecución contra los judíos, ese aparente odio de Hitler a los judíos, ¿eso es característica del fascismo alemán o del fascismo italiano? ¿O de ambos? Pues si vemos eso, esta política contra los judíos es del fascismo alemán. Eso no estaba en el fascismo italiano, ¿ya? Eso es el fascismo alemán, que vamos a llamarle con un nombre particular el nazismo. El nazismo, ¿ya? El nazismo es el fascismo alemán. ¿Comparte la mayor parte de las características con el fascismo italiano? Sí, pero tiene también algunas características propias. Por eso no puedo decir que el nazismo es idéntico al fascismo italiano, pero tampoco podemos decir, pues, que es diferente, ¿no? Eh, ¿Ya? No, ¿ya? Es una variante del fascismo, ¿no? Así es. Mientras en Italia el fascismo se centra en el Estado, en la defensa a ultranza del Estado, que lo es todo, el nazismo se centra en la raza, en la defensa de la pureza de la raza aria, ¿no? El discurso de Hitler, ¿no? Pues, pero tiene muchas cosas en común, ¿no? El anticomunismo, antiliberalismo, ¿no? La dictadura, el totalitarismo, etcétera. San Marcos nos preguntó también otra cosa sobre esto, ¿no? Nos preguntó, eh, ¿con qué otro nombre podemos denominar a estos gobiernos, a estos regímenes fascistas? ¿Ya? A estos gobiernos que adoptaron, ¿no? Las ideas fascistas ¿no? En la organización de sus países, pues les podemos llamar de esta manera: estados totalitarios, ¿ya? Esta fue una pregunta de San Marcos, ¿no? ¿Cómo poder denominar también a la Italia de Mussolini, a la Alemania de Hitler, como estados totalitarios o los totalitarismos? Esto debido a que una característica del fascismo es justamente la defensa de un Estado que lo pueda hacer todo, un Estado que sea lo único importante, que sea el todo, ¿no? El totalitarismo. ¿Ya? Muy bien, entonces, si nos preguntan cuáles fueron, ¿no? Los principales estados totalitarios durante el periodo de entreguerras, pues tenemos que decir, ¿no? Italia, Alemania, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ahora, pero esta característica del totalitarismo se lo van a dar también a otro país que no es fascista, pero que compartía la idea de que el Estado debía tener el control. El Estado debía ser el dueño de todos los medios de producción. ¿Ya? El Estado debía dirigir, planificar, ¿no? Así es. ¿A qué país me estoy refiriendo? ¿Ah? ¿Qué país, en qué país los medios de producción en esta época eran propiedad del Estado? Ustedes lo saben, ¿ya? Me estoy refiriendo a ver, claro, este mulatillo, Rusia. Uh-huh. Aunque el mejor nombre, ¿no? Podría ser Unión Soviética, ¿no? Porque Rusia, podemos referirnos a Rusia de esa forma a la actual Rusia, ¿no? La actual Rusia no es socialista, ¿no? En cambio, como decimos Unión Soviética, URSS, pues indudablemente es la Rusia socialista, ¿no? La Unión Soviética. Claro. Entonces, a Inglaterra, perdón, a Alemania, Italia, pues se le ha llamado estados totalitarios porque fueron fascistas y engrandecieron el Estado. Una vez que cayeron, el término totalitarismo se va a utilizar para llamar a la Unión Soviética, ya que compartía la característica de, pues, darle el control al Estado. En cambio, ¿quiénes son los que están en contra de que el Estado tenga el control? Si el Estado tiene el control, entonces el individuo pierde sus libertades, ¿ya? Está dominado por el Estado, ¿no? Lo político, en lo económico, en todo aspecto, ¿no? Pues los que se oponen, los que rechazan, ¿no? El totalitarismo son los liberales, los liberales.
¿ya? Entonces los liberales le han dicho, pues, totalitarios a los fascistas y totalitario a los comunistas, ¿no? Bien, entonces tenemos este término que espero que ya con todo esto pues ya no se nos va a olvidar, ¿no? Ese término que viene en una pregunta de admisión. Muy bien, hablemos de Italia, ¿ya? Luego de Alemania y finalmente de España. A ver, Italia. Aquí empezó el fascismo. Así que hablemos de qué situación tenía Italia luego de la Primera Guerra para comprender por qué el fascismo se implantó en este lugar. ¿Por qué? A ver, veamos. A ver, una de las causas para esto fue la Primera Guerra Mundial. Sabemos que Italia estuvo en la guerra, ¿ya? Se le recuerda a Italia, pues, por haberse cambiado de bando, ¿no? Traidora, dirán algunos, ¿no? Sí, pues Italia. Y, en efecto, ¿no? Italia había firmado por la Triple Alianza, pero durante la guerra terminó peleando a favor de la Triple Entente y en contra de sus antiguos aliados, Alemania y Austria-Hungría, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué le habían ofrecido a Italia para cambiarse de bando? Porque Italia dudaba, ¿no? Con quién voy, no? ¿Con quién voy? Pues, ¿qué le habían ofrecido Francia e Inglaterra a Italia para que se una a ellos? Pues territorios. Recordarás que Italia quería ciertos territorios. Habíamos hablado de el Trentino, el Trieste, la Dalmacia. Muy bien, entonces le dijeron, únete a nosotros, cuando acabe la guerra, serán tuyos. Serán tuyos. ¿Ya? Lo firmamos, ¿no? Italia, pues se unió a Inglaterra y a Francia. En la guerra, a Italia no le fue muy bien. Italia no ha sido, pues, un país tan fuerte, ¿no? En las guerras mundiales. En ambas guerras mundiales no le ha ido bien a Italia. Sin embargo, a pesar que no le fue bien en la Primera Guerra Mundial, a pesar que los austrohúngaros terminaron pasándoles por encima, pues Italia terminó ganando la guerra. No tanto por Italia, sino por la victoria de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, que se había sumado, ¿no? Recordarás. Así que Italia terminó ganador por estar en el bando, pues, triunfador, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué saldo le dejó la guerra a Italia, ¿no? Un medio millón de muertos más o menos, ya un poco más, bastante, ¿no? Medio millón de muertos, ¿ya? Perú no ha tenido pues una guerra con tantos muertos, ni sumado a todas sus guerras, Perú ha tenido tantos muertos, pues otros, claro, perdieron más, ¿no? Rusia, Alemania, ¿no? Pues Italia había perdido muchos hombres, ya, muchos jóvenes, ¿ya? Y también va a tener una economía ahora en crisis por la guerra. Entonces los italianos, pues decían, pero ¿para qué nos metimos? Nos ha dejado muertos y en crisis, ¿para qué nos metimos? Ah, pues por territorios, ¿no? Por estos territorios. Muy bien, ¿ya? Entonces, muchachos, eh, cuando terminó la guerra, y comenzaron a repartirse los aliados los territorios ya que habían conseguido, que le habían quitado al imperio austrohúngaro, al imperio alemán, ¿no? A los demás, al imperio turco, etcétera, pues a Italia le dieron, pero no completo, ¿ya? A Italia no le dieron todos los territorios en el mar Adriático que le habían prometido. La Dalmacia, por ejemplo, no se lo dieron. Eso va a estar en territorio de Yugoslavia, ¿ya? Yugoslavia nació, los yugoslavos, es decir, serbios, montenegrinos, bosnios, que también habían luchado a favor de los aliados, pues, en la Primera Guerra Mundial, fueron premiados también por su colaboración, ¿no? Se convirtieron en un país, ¿no? Llamado Yugoslavia, junto con, ¿no? Croacia, Eslovenia, etcétera,
Y bueno, pues ellos justificaban también que Dalmacia era suyo, ¿no? Italia entonces está molesta, ¿no? Me dijeron que me iban a entregar todo y me han entregado la mitad. ¿Por qué? ¿Por qué me entregan una parte? ¿Acaso no me cambié de bando? ¿Acaso no les ayudé? Sí, pues, pero su ayuda no fue, ¿no? Decisiva, digamos, ¿no? Eh, o sea, Italia siente que le están tratando como si fuera un país chico, ¿ya? Como si fuera un país, no sé, sudamericano, ¿ya? Con las disculpas, ¿no? Eh, Somos Italia. Nosotros en el pasado hemos sido la primera potencia. 2000 años atrás, ¿qué cosa era pues Italia? El Imperio Romano, ¿ya? Bueno, 1800 años atrás, el Imperio Romano. ¿Y qué eran Francia e Inglaterra en ese tiempo? Eran provincias conquistadas por el Imperio Romano. Así que no nos vean como un país chico, no lo somos. Bueno, pero eso fue hace 2000 años. En el siglo XX, Italia era una potencia de segundo orden, no de primer orden. De primer orden puede ser en Inglaterra, ¿no? Alemania, Francia, ¿no? Pero Italia era un segundón, ¿ya? Y lo están tratando como segundón, ¿no? Y si afuera tratan a tu país de esa manera, ¿qué despierta en ti, pues? ¿Ah? ¿Qué brota, ¿no? En los corazones, pues, de esas naciones que se ven ofendidas, humilladas, ¿no? Por países extranjeros que se sienten superiores? Pues brota un nacionalismo, ¿no? Cuando dicen, no, que Perú, pues, ya, su comida, en verdad su comida es fea, pues, ya, que Machu Picchu son puras piedras, ¿no? Pues, ya, decimos que pasó, ¿no? Dañan, pues, nuestro orgullo nacional, ¿ya? Pues, Miguel Grau era un debilucho, ¿no? Tenía carácter ese hombre, pues, ya, ¿qué pasó, no? Pues los italianos se van a sentir de esa manera. Entonces, hemos perdido tantos hombres, hemos caído en crisis por la guerra y la guerra no nos ha compensado como esperábamos. Nos han entregado solo una parte de los territorios y lo demás no. En cambio, ¿qué están haciendo Inglaterra y Francia? Se han quedado con las colonias que le quitaron a Alemania, se han repartido, ¿no? Las colonias africanas de Alemania. A Japón le dieron pues las colonias alemanas en el sur de Asia, ¿ya? Pues en cambio nosotros, Italia, nos han dado migajas de Irán, ¿no? Entonces muchos italianos creían en eso, ¿no? ¿Ya? Se sentían humillados, ofendidos, ¿ya? Menospreciados por Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Entonces, no faltó que aparezca un político, un ex militar, ¿no? De la Guerra Mundial, ¿ya? Junto con soldados que le seguían, que va a decir, pues, no podemos permitirlo, ¿no? Han herido ¿no? Nuestro orgullo nacional, ¿no? No podemos permitirlo. Solo con unidad, solo unidos, una nación fuerte, podremos ya hacernos respetar, ¿no? Podremos un día desquitarnos de estos que nos han humillado, ¿no? El hombre, pues, que va a usar un argumento, un discurso fuertemente nacionalista para ganarse la simpatía de la gente y llegar al poder, va a llamarse Benito Mussolini. Claro, pues en medio de una guerra, o antes o después de la guerra, el nacionalismo es algo que está allí, ¿no? Y no faltan, pues, los nacionalistas, ¿no? Los líderes nacionalistas, que tal vez en el fondo no lo sean tanto, pero el discurso siempre pega, ¿no? Muy bien, entonces Mussolini, un gran orador, ¿no? Por cierto, además hay que destacar que en la segunda revolución industrial se habían inventado tecnologías que le van a permitir a hombres así como Mussolini llegar a las masas. Claro, por ejemplo, la radio. Aún no hay televisión,
aún no hay pues computadora en este momento, ¿no? Estamos en los años 20 del siglo XX, pues aún no hay pues WhatsApp, no hay Facebook, no hay Instagram, así que pues la radio fue un elemento importante para poder llegar a las masas, ¿no? Con sus discursos políticos, Benito Mussolini. Muy bien. Ahora, Mussolini había sido antes, ¿no? Más joven, comunista. Había sido partidario del socialismo o comunismo. ¿Ya? Pero cuando empezó la Primera Guerra Mundial, los comunistas se opusieron a la guerra. Los comunistas decían, pero esta Primera Guerra Mundial es una guerra de capitalistas, de imperialistas, es un choque entre las burguesías. Nosotros, los obreros, no tenemos que apoyar a la burguesía, ¿no?, en sus ambiciones unas contra otras. No a la guerra. Mussolini dijo sí a la guerra. Así que abandonó el partido, lo echaron del partido, y ahora Mussolini es un anticomunista. ¿Ya? Él es un líder fuertemente nacionalista, busca la unidad de los italianos, pero el comunismo no fomenta la unidad nacional, porque ¿qué es lo que fomenta la ideología socialista o comunista? La lucha de clases. Los italianos obreros deben levantarse contra otros italianos, los empresarios, los capitalistas, para tomar el poder, para tomar los medios de producción. Eso no es buscar unidad nacional, ¿no? Es buscar otras cosas, ¿no? El comunismo busca justicia social, mayor igualdad, ¿no? Pero pues los nacionalistas buscan unidad nacional. Pues bien, entonces Mussolini va a ser un anticomunista, ¿ya? Y aquí hay que agregar pues otro elemento para entender por qué Italia se vuelve pues fascista, porque dentro de Italia las ideas comunistas ganan fuerza. Recuerda que en Rusia ha triunfado la revolución bolchevique. Los comunistas tomaron el poder, ¿sí? El partido bolchevique pasó a llamarse Partido Comunista de la Unión Soviética, por eso le estoy llamando comunistas a ellos, ¿no? Entonces, igual en Italia aparecieron pues gente que querían hacer de Italia una Unión Soviética, ¿ya? Ahora, ¿a quiénes les va a dar miedo eso? ¿Quiénes son los que más pierden cuando una revolución de ese tipo tiene éxito? ¿Mm? ¿Quiénes son los más perjudicados? Pues, ¿ah? En Rusia desapareció la burguesía. En Rusia desaparecieron los terratenientes. ¿Ya? Así es, Alarcón, los burgueses, que son los que tienen la propiedad privada. ¿Sí? La propiedad es la esencia del sistema capitalista, ¿no? La propiedad privada. La propiedad privada es lo que, pues, marca la diferencia entre la burguesía, que es la clase propietaria en el sistema capitalista, y la clase obrera, que es, bueno, la fuerza de trabajo, los que aportan, ¿no?, la mano de obra, pero pues carecen de grandes capitales, ¿no? Así que los que estaban con temor a que no vaya a ser que dentro de Italia triunfe una revolución comunista era la burguesía y los terratenientes, los grupos de poder económico, que siempre tienen temor, pues, cuando gente vinculada, pues, al comunismo quiere llegar al poder o llega al poder. Nada más miren, pues, lo que ha pasado en el Perú en estos últimos meses, ¿no? ¿Ya? La victoria de Castillo, ¿ah?, la presencia de Cerrón, ¿no?, de Perú Libre, un partido o un político como Cerrón que se declaró marxista-leninista, ¿no? Pues el miedo que los grupos de poder económico en el Perú pues han sentido, ¿no? Frente a ello, ¿no? Pues lo mismo en Italia, pero a un grado mayor, ¿no? Porque en el Perú han habido pues choques, pero no como en Italia, ¿no? No como en Alemania, donde habrán pues asesinatos, muertes, desaparecidos, violencia, ¿ya? Amenaza de guerra civil, hasta que un bando finalmente toma el control. Bien, entonces,
la izquierda radical, es decir, los comunistas, querían tomar el control de Italia, ¿ya? La derecha, ¿ya? Entonces tiene dos opciones, ¿no? Respetar la democracia, respetar la legalidad, respetar el Estado de Derecho. Usar contra los comunistas medios legales, democráticos. No, dijeron, no, ya estos comunistas son radicales, tenemos que usar la misma radicalidad contra ellos. Si ellos son violentos, pues la única manera de enfrentarlos es siendo violentos también. Entonces la burguesía italiana, ¿a quién busca? ¿Quién es ese hombre? Ex soldado, que está rodeado de ex soldados de la Primera Guerra Mundial, que es anticomunista, ¿ya? Pues Benito Mussolini. Mussolini, ¿tú podrías parar a esos comunistas? ¿Podrías evitar la revolución comunista en Italia? Pues por supuesto. Financienme y yo lo hago, ¿no? Yo haré el trabajo sucio. Yo, ¿no? Ya voy a acabar, ¿no? En las calles y en los debates ideológicos, ¿no? Y pues me tienen que apoyar, ¿no? Porque en la política cuesta, ¿no? Todo esto. Y así, pues el temor de la burguesía a que vaya a convertirse Italia en un país comunista, porque tienen ahí, ¿no? A la Unión Soviética, ¿no? Como mal ejemplo, ¿no? Digamos. Por eso, si no hubiera existido la revolución bolchevique, si no hubiera triunfado la revolución bolchevique de Rusia en la Unión Soviética, pues la burguesía no tendría ese temor, ¿no? Diría, no, pues la democracia es suficiente. Pero al no considerar que es suficiente la democracia, pues decidieron usar la violencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos todo esto que se configura, ¿ya? Mussolini se gana a sectores populares con discursos nacionalistas de que nos han humillado, nos han pisoteado, ¿no? Y nosotros somos grandes, somos Italia. Y por otro lado, pues está siendo financiado por los grandes grupos de poder que están temerosos del avance del comunismo. Cuando un país está en crisis, el comunismo avanza, ¿no? Así que era necesario, pues, evitar que lleguen al poder. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos todo esto, ¿ya? A ver, pasemos. Ascenso. ¿Y cómo llegó Mussolini al poder? Primero, destaquemos su partido. A ver, decimos que Mussolini fundó en el año 1921 el Partido Nacional Fascista. ¿Ya? El Partido Nacional, ¿no? El nacionalismo ultranza fascista. ¿Ya? Muy bien, era un partido entonces de ideología fascista que va a llegar al poder, por lo tanto, Mussolini va a ser el primero en aplicar el fascismo en un Estado. Igual que Lenin fue el primero en aplicar el socialismo en un país, ¿no? ¿No? Aplicó las ideas, porque el socialismo científico, el marxismo eran ideas nada más, pues Lenin lo materializó en la creación de la Unión Soviética. Igual Mussolini va, ¿no?, a materializar las ideas fascistas en un Estado, ¿no?, italiano, el primer Estado fascista. Muy bien, ¿ya? Y miren, justamente su gente eran excombatientes que pensaban igual que Mussolini, ¿no? Que hemos dado nosotros sangre, ¿no? Hemos luchado por Italia. ¿Para qué? Para que a Italia le den migajas, ¿no? Que se han creído, pues, los ingleses, los franceses, ¿no? ¿Ya? Y dentro de Italia los comunistas están generando división, obreros contra burguesía, no, necesitamos unidad. El enemigo de un italiano no debe ser otro italiano, sino esos de afuera que nos han humillado, ¿no? Nacionalismo. Y ahí vemos pues cómo las ideologías pues se diferencian, ¿no? El socialismo-comunismo se centra en la defensa de una clase, la clase obrera, ¿no? El idealismo se centra en la defensa del individuo en general, ¿no?, de las libertades individuales. Y el fascismo se centra en la defensa de la nación, del Estado, ya en su conjunto, ¿no? Bien, ahí está entonces
Benito Mussolini. ¿Ya? Llegó a tener muchos seguidores rápidamente. ¿Ya? Sus seguidores eran fácil de identificar. Usaban la misma camisa, una camisa negra. ¿Ya? La camisa negra. Ah, me recuerda una canción esto, ¿no? Una canción fascista, tengo una camisa negra, no, no creo, ¿no? Es una canción nada más. Pero era de Juanes, claro, esto era, eh, claro, ¿no? Imagínate, habrán dicho que Juanes pues era un fascista tal vez por hablar de camisas negras, ¿no? Es que la Europa actual pues no quiere tal vez volver, ¿no? A esos años del fascismo, del nazismo, por eso han prohibido muchas cosas en Europa, ¿no? Hasta prohibieron buen tiempo la lectura del libro de Hitler, ¿no? ¿Ya? Como acá, pues, eh, ya, te ven mal, pues, te pueden decir terroristas si tienes una obra de Lenin, de Mao Zedong, ¿no? El libro rojo, qué sé yo, ¿no? Eh, bien, entonces tenemos que Mussolini, pues, llegó a tener muchos seguidores en toda Italia y decidió ir por el poder, por la fuerza, es decir, un golpe de Estado. ¿Ya? Él no es democrático, él no, pues, va a buscar, ¿no? Las elecciones, el parlamento, que lo nombren. No, él va a la fuerza. ¿Cómo se llama el golpe de Estado en Italia? La marcha sobre Roma, porque Mussolini convocó a todos sus seguidores en la capital, Roma, y así llegaban miles y miles de camisas negras, hombres armados, excombatientes de la guerra, ¿no? Ellos creían pues que quienes debían dirigir eran los militares, ¿no? Los excombatientes, los que habían dado más por Italia que otros que se quedaron en sus casas, ¿no? Y bueno, pues los militares no son normalmente muy democráticos, ¿no? Sobre todo en el siglo XX, ¿no? Así que, pues, se están concentrando en Roma para tomar el poder. Por las buenas o por las malas, ¿no? Italia era una monarquía constitucional. Tiene un rey. El rey se llama Víctor Manuel III. Ahora, él es el jefe de Estado, pero el jefe de gobierno es el primer ministro. Y el rey nombra al primer ministro. ¿Ya? Entonces, estaba en manos del rey nombrar a Mussolini primer ministro. O no. Mussolini exige que le nombren primer ministro, quiere llegar al gobierno de esta forma, ¿no? Y amenaza pues con reunir a toda su gente en Roma e iniciar una guerra civil, ¿no? Porque si nosotros no tomamos el control, lo tomarán los comunistas, ¿ya? Así que nosotros debemos tomar el control, ¿no? Eh, bien, entonces, ¿qué terminó siendo Víctor Manuel III? Pues le tembló la mano para enfrentar a Mussolini y a su gente, creyó que lo podía controlar a Mussolini, cosa que no va a ser posible. El rey decide nombrar a Mussolini primer ministro de Italia, es decir, jefe de gobierno, ¿ya? Y así Mussolini llegó al poder. Profe, pero esto no es un golpe de Estado, porque al final no dispararon, no hubo la guerra civil, no mataron al rey. Es que no es necesario eh, eso para hablar de un golpe de Estado, ¿no? Si sacas tus tanques y los pones en lugares estratégicos y tomas el control, no necesitas disparar los tanques para el golpe de Estado. Es suficiente la presión para que se consume, pues, ello, ¿no? Pues bien, entonces, así, de manera violenta, había empezado un nuevo régimen, ¿ya? Una Italia fascista desde el año 1922. Poco a poco Italia irá tomando el control de todo el Estado italiano, configurando pues el primer Estado fascista, el primer Estado totalitario, ¿no? ¿Ya? Muy bien, ahí está Benito Mussolini. Ahora, ¿quién lo admiraba a Mussolini en este momento? ¿Cómo este hombre logró en tan poco tiempo ganarse a las masas, tener financiamiento, ¿no? de los grupos de poder, llegar al poder, ¿no?
¿Quién lo admiraba desde Alemania? Pues Hitler, ¿no? Hitler pues miraba a Mussolini como el maestro, ¿no? ¿Ya? Solo que años después la situación se invierte. Años después el alumno superó al maestro, ¿no? Años después Mussolini va a mirar a Hitler pues desde abajo, ¿no? Oh, maestro, ¿no? Inclusive durante la Segunda Guerra Mundial, pues Mussolini fue un subordinado de Hitler, ¿no? Terminó haciendo lo que le ordenaba Hitler. Así debe ser, ¿no? Los alumnos deben superar a los maestros, por supuesto, pero claro, no dentro del fascismo, ¿no? Eh, en otros aspectos, ¿no? Muy bien, entonces muchachos, tenemos allí a Italia, ¿ya? Acá vemos el símbolo de la Italia fascista, ¿no? Ahí está la bandera, los colores de, ¿no? de Italia, y también está, bueno, PNF, Partido Nacional Fascista, y está este fascio, ¿ya? Esto que ven ustedes, estas ramas que están atadas, ¿no? Con este hacha, pues es el fascio. Esto era un símbolo que utilizaron los cónsules en la República Romana. ¿Recuerdan, no? La antigua Roma. Pues, ¿por qué te presenta un elemento de la antigua Roma en la Italia del siglo XX? ¿No? Y no solo esto, ¿no? También trajeron el saludo romano de la antigüedad al siglo XX. Ya sabes cómo es el saludo romano, ¿no? El saludo que ahora vamos a decir fascista, ¿ya? Con el brazo pues estirado, ¿no? Hacia adelante, a la altura del hombro, con las palmas hacia abajo, ¿no? El saludo fascista, ¿no? No lo voy a hacer porque después dicen que soy fascista y yo no soy fascista. Aquí tenemos, a ver que aparezca este Hitler, ¿dónde está? Ahí está Hitler, pues está saludando como los fascistas lo van a hacer. ¿Ya? Es el saludo romano, que pasó a ser el saludo italiano durante el fascismo, y los demás fascistas van a adoptar también el saludo. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Ese, ¿no? Un saludo actualmente prohibido en Europa, ¿no? Porque consideran que este hombre y todo lo que, ¿no? lo rodea fue responsable, pues, de la Segunda Guerra Mundial y la muerte de unos 60 millones de hombres, ¿no? Así que el saludo romano, el símbolo nazi, la esvástica, su libro inclusive, ¿no? Estuvieron pues prohibidos, ¿no? Vamos a regresar con Mussolini, muy bien, que ahí lo vemos. Bueno, acá tiene el brazo muy levantado, ya está haciendo otro saludo. Muy bien, ahí está entonces, se ha ganado a las masas, ¿ya? Tuvo que ser un gran orador, ¿no? Para esto. Y con fuerza, ¿no? Sus discursos. Yo admiro, pues, a estos grandes oradores. No comparto sus ideas, ¿no? Pero admiro su fuerza, ¿no? Cómo llegan con la gente. Eh, ya, ahí me falta mucho para eso. Muy bien. Ahí está, ¿no? Lo que no admiro de ellos es su capacidad para mentir, ¿no? Cómo, pues, mienten, ¿no? Tantos políticos que tienen un verbo tremendo, pero, pues, sin contenido, ¿no? Prefiero pues que hable mal, pero que ya no nos mienta, ¿no? Bueno, características, ¿ya? Esto, importante muchachos, San Marcos ha preguntado por las características del fascismo, ¿ya? Así que vamos a colocar acá varias características. A ver, empezamos señalando que el fascismo es una ideología de la derecha extrema. Es un movimiento de la derecha extrema, ¿ya? A ver, ¿qué significa eso? ¿A qué cosa le llamamos la derecha para empezar, no? Tal vez ya lo hemos dicho antes, pero se nos va. A ver, ubiquémonos. A ver, estamos en el siglo XX donde el capitalismo es el sistema económico dominante. ¿Ya? Muy bien. En Italia también, ¿no? Entonces, ¿quiénes vienen a ser la derecha? Pues aquel grupo, ¿no? De poder económico, los que mandan en el sistema capitalista.
los más favorecidos por el sistema, ¿no? ¿Ya? En este caso, pues, la burguesía italiana, sobre todo la gran burguesía, pues, representa la derecha. ¿Está bien? La derecha. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que hay una derecha moderada, hay una derecha, pues, democrática, ¿ya? Que participa en las elecciones, que respeta la ley, ¿no? ¿Ya? Que gana las elecciones, ¿no? Y gobierna. Eh, y la derecha va a defender siempre, pues, la propiedad privada, porque no hay burguesía sin propiedad privada, ¿no? La burguesía es la clase social dueña de los medios de producción en el sistema capitalista, ¿ya? Entonces va a defender la propiedad privada sí o sí. Ahora, así como hay una derecha moderada, democrática, hay una derecha violenta, radical, extrema, ¿ya? Que va a usar violencia, no va a respetar la ley, no va a respetar la democracia, sino va a usar, pues, un método, ¿no? Hasta, ¿no? Un método extremo para poder o llegar al poder, o mantenerse en el poder, o defender, pues, a la propiedad privada, ¿ya? Entonces, frente al miedo al comunismo, hubieron derechas, hubieron burguesías que van a mantenerse dentro del Estado de Derecho. Entonces, estos países seguirán siendo países democráticos, liberales, ¿no? Como Francia, Inglaterra, Estados Unidos. En cambio, otras derechas, más asustadas tal vez como la italiana o la alemana, dijeron no, la democracia no sirve. En estas circunstancias en que los comunistas quieren tomar el poder, la democracia no sirve. Es un sistema débil, ¿ya? Que nos dice que hay que respetar al que piensa diferente, no hay que respetar a la oposición, no, ¿ya? A la oposición hay que eliminarla, ¿no? Creían los radicales, pues, de derecha. Así que, pues, de esto surge el fascismo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que actualmente hay una tendencia, digamos, a negar que el fascismo fue una expresión de la derecha, ¿ya? Actualmente lo que hacen, pues, es decir que el fascismo y el nazismo de Hitler fueron formas del comunismo, ¿ya? Fueron movimientos de izquierda, no de derecha. Pero, ¿ya? ¿Por qué lo dicen? Porque entre el fascismo y el comunismo hay características en común, por supuesto, y el fascismo también tiene características en común con el liberalismo, y el liberalismo inclusive tiene algunas cosas en común que el socialismo, pero esas cosas en común no los hacen, pues, iguales, ¿no? ¿Qué tienen en común? Pues que los fascistas exaltaron el Estado, defendieron al Estado, y el comunismo le dio el control también al Estado. Ya ves, en ambos casos ven al Estado como lo más importante. Son lo mismo. Hitler, ¿ya? Era un socialista. Mussolini era un socialista, es lo que, pues, los sectores de derecha hoy, pues, dicen, ¿no? Pues como que no les conviene aceptar que en la historia ha existido un capitalismo así, ¿no? Tan represivo, tan duro, ¿no? O una burguesía que aceptó esto, ¿no? Porque, pues, ellos son los que hacen la historia y no les conviene esto, ¿no? Así que decir, pues, que Hitler y Mussolini eran comunistas. Recuerdan que Mussolini fue un comunista de joven, pero fue expulsado luego. O que Hitler, ¿cómo llamó a su partido? Partido Nacional Socialista. Ya ves, el nombre del partido de Hitler es socialista, era socialista porque su nombre así lo dice. Ya, pero ¿el nombre define las cosas? ¿Realmente es así? Pues ya, por más que se llame Partido Nacional Socialista, no era un partido socialista el de Hitler. ¿Cuál es la diferencia más importante entre hablar de capitalistas y socialistas, ¿no? O capitalistas y comunistas? Pues la propiedad privada. Los comunistas rechazan la propiedad privada de los medios de producción.
Los capitalistas, sean liberales o sean fascistas, han defendido la propiedad privada de los medios de producción. Porque si no, los grandes empresarios estuvieron con ellos, ¿ya? Inclusive grandes empresarios de otros países, como Henry Ford de Estados Unidos, ya un hombre muy rico, apoyó a Hitler, ¿ya? Entonces, ¿dónde has visto que grandes burgueses financien socialistas? Pues imposible, ¿no? ¿Ya? Si financiaron a Hitler o a Mussolini, era para que ellos pararan a los comunistas. Y si tienen algunas características en común, pues es cierto, porque no son ideologías radicalmente opuestas, ¿no? Hay algunos elementos que los asemejan. Eh, bueno, ya. Eh, muy bien, sigamos a ver. Otra característica es el totalitarismo, ¿ya? La omnipotencia del Estado. El Estado lo es todo. El Estado es el fin. Para los liberales, el Estado no es el fin, es el medio. El Estado existe para garantizar las libertades, la vida, ¿no? Los derechos de los individuos. El Estado es un instrumento, ¿ya? El fin es el individuo, es la persona, ¿no? Es el ciudadano. Los liberales defienden esto, ¿no? ¿Ya? El Estado es un medio, ¿ya? En cambio, para los fascistas, el individuo es el medio, el fin es el Estado. Los individuos no importan, no existen fuera de un Estado, fuera de una nación, ¿no? Fuera de una, ¿no? De bueno, una población, ¿no? Mussolini nos dice, pues, todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Muchos militares lo asumen, ¿no? Porque en su formación militar, pues, le han dicho, pues, que primero está la patria, ¿no? Primero está el país, primero está el Estado, ¿no? Y si por razón de Estado tenemos que desaparecer a ciertos individuos, pues hay que hacerlo. Por razón de Estado, ¿no? Entonces el Estado es el fin, ¿ya? Ese es el totalitarismo, ¿no? El considerar que el Estado, pues, lo es todo, ¿no? Es lo único que importa, ¿no? Por lo que vale la pena morir, ¿no? Pues, ya, los liberales están en contra del totalitarismo, ¿no? La democracia no puede ir de la mano con el totalitarismo, ¿no? Ahora, para los comunistas, el Estado es importante, pero el Estado tampoco es el objetivo final, ¿no? Recuerden que en la Unión Soviética, pues Marx, Lenin, ¿no? Los ideólogos habían planteado, pues, que el Estado debía existir un tiempo en manos de la clase obrera, pero después el Estado debía desaparecer, ¿ya? Porque el objetivo final era crear la sociedad comunista, que no tendría propiedad privada, ni clases sociales, ni Estado. Sé que en el objetivo final el Estado iba a desaparecer, ¿no? Para los fascistas el Estado debía, pues, mantenerse, ¿no? Por siempre como lo único importante. Ahora, ¿y esto qué significa? Pues un Estado policíaco, ¿no? Un Estado militarizado, ¿no? Donde ellos asumen el control, ¿ya? Muchas veces habéis dicho, ¿por qué no salen los militares, ¿no? A enfrentar la delincuencia, ¿no? ¿Te imaginas militares y mucho más policías parados en cada cuadra, pues, armados allí? Pues pronto nos van a mirar a nosotros como peligrosos, ¿no? Porque no saben qué es lo que nosotros pensamos o queramos hacer, ¿no? Van a asumir el control pleno y eso significa pues que nuestras libertades van a ir desapareciendo. Yo recuerdo cuando estudiaba en la Universidad de San Marcos, pues ya escribía, ¿no? Apuntaba a mi clase y detrás de la ventana del salón había un militar armado mirándonos, ¿ya? Mirándonos porque, pues, San Marcos estaba intervenido ¿no? Por el ejército, era tiempos de Alberto Fujimori, y bueno, pues esa incomodidad de que nos miraran como si fuéramos terroristas, ¿no? Tal vez lo vieran, ¿no? ¿Ya?
pero es ya incómodo, ¿no? Ir al baño y ver ahí un militar, ¿no? Pues, ¿ya? O no saber quién de los compañeros que están sentados ahí es un militar disfrazado, ¿no? De estudiante, ¿no? ¿Ya? Y bueno, en cualquier facultad de letras se habla de política. Sobre todo en letras hablamos mucho de política, ¿no? Y filosofía y estas cosas. Y bueno, si eres de izquierda y hablas, ¿no? A favor de o en contra de tal cosa, podría que te pase algo, ¿no? Pues imagínate vivir así en un estado totalitario, mmm, ¿ya? Bueno, sigamos, ¿ya? Entonces, en nombre del liberalismo, en nombre de la libertad, pues se rechaza un Estado todopoderoso. Para los liberales el Estado tiene que ser mínimo, ¿no? Pequeño, ¿no? Eficiente y pequeño, ¿no? Y si no existe, tal vez sería lo mejor para los liberales ya de ideas medio anarquistas, ¿no? El chauvinismo o ultranacionalismo, ¿ya? Así es, mencionamos la exaltación desmesurada de lo nacional, ¿no? ¿Ya? Así es. Entonces, en el fascismo se enseña pues a amar lo nacional, ¿ya? Son ultranacionalistas. Yo también amo mi país, ¿ya? Y siempre voy a vivir acá y voy a morir acá, ¿ya? Pero yo no llego a este nivel de ultranacionalismo, ¿no? Porque los ultras son aquellos que terminan odiando a otros países, ¿ya? Que consideran que su nación es superior, ¿ya? Es el único justo, el que debe prevalecer, y los demás, pues, deben obedecer o deben ser derrotados, ¿no? Entonces, un ultranacionalista, tal vez dentro del aula, diga, pues, yo odio a Chile, ¿no? Porque Chile le hizo a Perú esto y lo otro, ¿no? Pues, imagínate que Miguel Grau no odiaba a los chilenos, ¿no? Hasta lo rescató, ¿no? ¿Ustedes qué hubieran hecho, no? Pues, ese es el ultranacionalista, ¿no? El que su amor hacia su patria es tan fuerte que lo lleva pues a odiar a otras naciones. Y en el caso de Italia, pues recuerdan que Italia se siente humillada por Inglaterra y Francia. Pues ahora ven a Inglaterra y a Francia como enemigos. E Italia se unirá a Alemania. Cuando Alemania se haya recuperado con Hitler, Italia se unirá a Alemania pensando que ahora sí con Alemania podrían ganar la guerra en Europa. Chauvinismo. Bien, tenemos el antiliberalismo, ya hemos señalado, pues en la medida que el Estado tome el control, las libertades quedan reducidas. Así es, ¿ya? Así es. Entonces, o más Estado o más individuo, ¿no? ¿Qué quieres, no? Pues más libertades individuales, propuesta de liberalismo, menos Estado, menos presencia del Estado. El Estado no lo necesitamos, o más presencia del Estado, ¿no? Pero recorte de las libertades individuales, ¿no? Pues entonces ahí vemos diferencias, ¿no? Entre el fascismo y el liberalismo. Dictadura. Sí, pues Mussolini llegó por la fuerza, ¿no? Golpe de Estado. Entonces, es un régimen dictatorial, no democrático. En democracia, a la oposición se le respeta, se le tolera, se convive con la oposición, ¿ya? En dictadura, en el fascismo, no. A la oposición se le elimina, se le elimina. Y si se resisten, se le elimina físicamente. ¿Cuántos líderes italianos comunistas desaparecieron? Y años más tarde se les encontró sus cadáveres enterrados en algún lugar, ¿no? Y nadie lo sabía, ¿no? Pues se llega a eso, ¿no? En nombre de la unidad. Y los comunistas no generan unidad, consideran, ¿no? Generan lucha de clases y eso es lo que nos divide, ¿no? Consideran pues los ultranacionalistas. No a la lucha de clases, no al comunismo, consideran ellos. ¿Ya? Además que el comunismo, como sabemos, elimina la propiedad privada. Y la burguesía ha dicho, no, eso jamás, ¿no? El fascismo no eliminó la propiedad privada, ¿ya? Sobre todo
no eliminó la gran propiedad privada, ¿no? Que es lo que le interesaba pues a la gran burguesía, ¿no? La pequeña propiedad sí puede verse pues afectada, ¿no? ¿Ya? Pero la gran propiedad no. Así que por eso decimos pues que el fascismo es una expresión violenta del capitalismo, violenta de la burguesía. ¿Ya? Tenemos el unipartidismo, es decir, Mussolini eliminó a todos los demás partidos, de centro, de izquierda, pues, ¿qué mayor unidad que exista un solo partido? Uno solo, ¿no? Que representa a toda la nación italiana. Igual Hitler, ¿no? Todos los alemanes debían ser miembros del partido nazi. No se permiten otros partidos porque eso es divisionismo, ¿no? ¿Ya? Necesitamos unidad para ganar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Unipartidismo. En esto también se parecen a los comunistas. En la Unión Soviética, pues desaparecieron los demás partidos. Y el partido bolchevique o partido comunista, pues quedó como el único. En cambio, los liberales defienden el multipartidismo, que se permita la existencia de varios partidos que compitan en elecciones y bueno, la gente decida pues quién es el que gana. ¿Ya? El problema es que pues, ustedes saben, en democracia liberal muchas veces pues la propaganda no es la misma, los poderosos tienen pues controlados los medios de comunicación, ¿no? Y nos mienten muchas veces y por eso pues eh, ya nos terminan manipulando, ¿no? Nos direccionan nuestro voto, ¿no? Bueno, ya con Castillo parece que se hubiera roto eso, ¿no? Porque ya yo tampoco tenía en mis planes que Castillo iba a ganar las elecciones, ¿ya? Pero ve las circunstancias de la crisis, ¿no? Por pandemia, pues, mostró pues que el Perú, pues, es un país desigualitario, ¿no? Con gran pobreza y bueno, pues las provincias colocaron a Castillo, ¿no? Bien, tenemos el caudillismo, ¿no? Hay que seguir a un líder, ¿no? El caudillismo, un líder carismático, un líder que nos represente. Ellos no creen en la voluntad de las mayorías, no, creen pues que hay que seguir a un líder, ¿no? Como si fuéramos pues un rebaño, hay que seguir al caudillo, ¿no? El Duce, Mussolini, o el Führer, ¿no? Hitler, ¿no? Hay que ya seguirlo, él lo es todo, ¿no? Él personifica el Estado, ¿no? En democracia se busca no el caudillismo, ¿no? Se busca las instituciones, ¿ya? Que son las que quedan, las personas pasan, ¿no? Y cuando caemos en el caudillismo, pues tenemos partidos personalistas, ¿no? El partido es tal persona, hasta el partido tiene su nombre, y pues sus amigos, ¿no? El corporativismo es otra característica, ¿no? A ver, ¿qué es una corporación o gremio? Esto lo hemos estudiado en los temas de Edad Media. ¿Recuerdas cuando nacía el capitalismo? En la Baja Edad Media, en las ciudades aparecieron corporaciones o gremios. Todos aquellos relacionados a un mismo sector integraban un gremio o corporación, sean los trabajadores asalariados o los dueños de los talleres. Lo mismo se busca ahora con el fascismo, que en las corporaciones que el Estado va a dirigir estén allí tanto los obreros como los empresarios, los capitalistas. ¿Qué es lo que se rechaza en el corporativismo? Se rechaza los sindicatos de obreros, solo de obreros. ¿Ya? Los obreros, contagiados por, ¿no?, ideología de izquierda, se juntan solamente entre obreros para juntos exigirle, ¿no?, a los capitalistas que les den, pues, ¿no?, beneficios laborales, ¿no?, etcétera. Entonces, eso va a ser prohibido en Italia. Los sindicatos de obreros. No, los obreros no tienen que estar por su lado enfrentando a los empresarios. Tienen que estar dentro, todos dentro de una misma corporación. Obreros,
empresarios, Estado. Y ahí solucionen sus cosas, ¿no? ¿Ya? Y así Mussolini, pues, elimina los sindicatos. Todos los sindicatos obreros desaparecieron. Y si no hay sindicatos, va a ser difícil que haya lucha de clases. Difícil que los obreros, pues, se manifiesten. ¿Qué les da cambio? Pues, a ver, obreros, ¿qué querían? Ah, ya, 8 horas, querían mejoras salariales, estos derechos. Muy bien, se les concede a todos. Pero a partir de ahora, prohibida la huelga, prohibido los sindicatos, prohibido seguir protestando por otras cosas. Te dan por un lado y te quitan, ¿no?, por otro, ¿no? Bien, entonces tenemos la defensa del capitalismo, pero un capitalismo de Estado. ¿Cómo de Estado? Pues el capitalismo se basa en el libre mercado, ¿no? ¿Ya? El Estado no debe regular los precios, ¿no? El Estado no debe regular, pues, lo que se produce, ¿no?, lo que se comercializa. El sector privado, pues, debe encargarse de todo ello, ¿ya? La burguesía, ¿no?, los vendedores, los compradores. Muy bien. Pero en el capitalismo de Estado, pues el Estado sí interviene, sí regula, sí controla. ¿Ya? Esto tal vez te recuerde, pues, al keynesianismo, ¿no? ¿Ya? Que está de moda en estos años, inclusive en Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver la próxima semana, pues, que luego del crack del 29, en Estados Unidos con Roosevelt se implantó, pues, el keynesianismo. ¿Ya? Igual, pues, por acá, ¿no?, en los países fascistas. Entonces, un sistema capitalista, porque se mantiene la propiedad privada de los medios de producción, pero con una fuerte presencia del Estado. ¿Ya? A diferencia de la Unión Soviética, donde el Estado está presente fuertemente, pero se ha eliminado la propiedad privada. ¿Ya? A diferencia de los países liberales, donde se mantiene la propiedad privada, pero el Estado está, pues, ya no está interviniendo, ¿no? O lo está haciendo mínimamente, ¿no? Y así hablamos de un capitalismo de Estado cuando hablamos, pues, de un régimen fascista. Ahora, pues, también se tiende al imperialismo, es decir, a buscar colonias, a buscar territorios. Recuerda que esta Italia tiene un pequeño imperio colonial y, bueno, quiere, pues, engrandecerlo. ¿Ya? Se va a expandir. Alemania no tiene colonias, así que busca territorios. ¿Ya? Así lo va a hacer en la Segunda Guerra. Y Japón de igual manera, ¿no? Los países fascistas. Muy bien. Ahora, al final, todos van a querer expandirse, ¿no? Liberales, fascistas, hasta los comunistas también, como veremos en la Guerra Fría. Acciones. Uy, a ver, la hora avanza. A ver, por cierto, cuando San Marcos ha preguntado por características del fascismo, las 2 veces que preguntó San Marcos, la respuesta fue la misma, ¿ya? Que el fascismo se centra en qué características, que es antiliberal y anticomunista, ¿ya? Entonces recuerda que hay 3 ideologías en este momento, la comunista o socialista, la liberal, ¿ya?, que promueve un capitalismo de libre mercado y una democracia liberal, y el fascismo. Entonces, obviamente, el fascismo va a ser antiliberal y anticomunista. El comunismo va a ser, pues, antiliberal y antifascista, ¿no? ¿Ya? Y los liberales van a ser, pues, anticomunistas y antifascistas, ¿no? Obvio, ¿no? ¿Ya? Pero justamente eso ha incidido San Marcos 2 veces, ¿no?, en preguntas de admisión. Bien, a ver, tenemos que cuando Italia está gobernada por Mussolini, se van a solucionar los problemas que tenía con la Iglesia Católica. ¿Qué problema tenían con la Iglesia Católica? Si los italianos son católicos. Sí, justamente. Justamente, ¿cuál es el problema? Que en 1870, cuando Italia se unifica, absorbiendo a los estados pontificios. Debes de recordar a los estados pontificios, ¿sí? El papá de Carlomagno
Pipino el Breve le había regalado unas tierras a la Iglesia Católica, unas tierras en el centro de Italia. Esas tierras se llamaron Estados Pontificios. La Iglesia Católica fue dueña de esos territorios más de 1000 años, ¿ya? Entonces, la Iglesia Católica tenía su propio estado, los estados pontificios. Los papas eran reyes, ¿ya? Muy bien, pero en 1870 la Iglesia Católica pierde los estados pontificios. Como esto es un pedazo de Italia, pues el resto de Italia absorbió a los estados pontificios. La Iglesia Católica se quedó sin un estado propio. Desde ese tiempo, 1870, hasta este momento, los años 20, la Iglesia Católica le exigía a Italia: devuélveme mi estado, devuélveme mi territorio. A este problema se le conoce como la cuestión romana. La cuestión romana. Llega Mussolini y para que haya unidad, porque los italianos son católicos y tenían que elegir entre apoyar a su estado o apoyar a su iglesia, ¿no? Pues hay que reconciliarlos, ¿ya? Muy bien, ¿quieres un estado? Te vamos a dar un estado propio, ¿ya? Este pedazo, que es un pedazo pequeño, la Ciudad del Vaticano va a ser un estado tuyo, propio. La Iglesia Católica, desde 1929, va a tener ahora un estado propio nuevamente. El Vaticano, ¿no? Hasta el día de hoy. Todo esto, pues, gracias a la firma del Tratado de Letrán. ¿Ya? Esto también ha sido pregunta de la Universidad de San Marcos. ¿Ya? Así es, con este tratado, pues, se reconoce un estado pequeñito, pero un estado soberano por parte de la Iglesia Católica. La Ciudad del Vaticano. ¿Ya? Muy bien, acá están firmando justamente el Tratado de Letrán, ahí aparece Mussolini, ¿ya? Y el representante del Papa Pío XI. Y sobre el imperialismo, pues Italia va por colonias. Pero ya habían tomado todo, ¿no? Habían algunos lugares de África que no habían sido tomados todavía. Eran dos, decíamos, Liberia y Etiopía, ¿ya? Llamada antes Abisinia. Vamos a colocar el mapa para no perdernos. Así que acá puedes ver en esta parte de África, África Oriental, en Etiopía, la cuna de la humanidad, ¿no? Donde encontraron a Lucy, ¿sí? ¿Recuerdas también a Homo sapiens, Homo habilis, ¿no? Pues llegaron los italianos. Los italianos ya tenían dominado Libia, Eritrea, Somalia, ahora fueron por Etiopía. ¿Ya? Muy bien. Entonces tomaron Etiopía. Y también Albania, 1939, ¿ah? Es el año de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Italia estaba expandiéndose. Muy bien. Ahora, más allá de Etiopía, están las colonias inglesas. Más allá de Libia, están las colonias francesas. ¿Ya? Pues si Italia quiere seguir creciendo, va a chocar con Francia e Inglaterra, pero Italia no le puede ganar a ellos. Pero junto con Alemania, ahí sí puede ser, ¿no? Así que para continuar la expansión, Italia necesitaba a Alemania, a una Alemania recuperada en tiempo de Hitler. ¿Ya? Bien, justamente ahora nos centramos en Alemania, ¿no? A ver, ¿por qué Alemania llega a convertirse en un estado fascista también? Pues son razones similares a las de Italia, así que las vamos a ver más rápido. A ver, igual la Primera Guerra Mundial es causa. En especial, la firma del Tratado de Versalles, que sabemos fue un tratado bastante duro con Alemania. Alemania dijo, pero yo me rendí, ¿ya? La guerra estaba empatada, yo me rendí para evitar pues, más muertos, ¿ya? ¿Por qué me condenan con tanta severidad, no? Pues así querían los aliados, querían anular a Alemania, anularla, ¿no? Pues bien, entonces, la dureza que los aliados, ¿no?
fueron con la derrotada Alemania, generó pues dentro de los alemanes también un deseo de hacer algo, ¿no? Porque ellos son muy patriotas, muy nacionalistas, los alemanes, muy orgullosos, ¿no? De lo que son, un sentimiento de superioridad inclusive, pues que los hayan tratado como si fueran pues eh, ya cualquier país, no lo van a soportar, ¿no? Ya va a haber un gran sentimiento nacionalista pues entre los alemanes. ¿Y quién va a aprovechar eso? Hitler, ya un ultranacionalista. No, que Alemania, ¿no? Ha sido humillada, necesitamos una nueva guerra, ¿no? Venceremos, venceremos. Pues vemos eso, ¿no? En caso de Italia, Italia era un ganador, pero que se sentía perdedor porque le dieron, decían, migajas, ¿no? En cambio, Alemania era claramente un país derrotado, ¿no? En este tiempo, pero no derrotado y respetado, sino derrotado y humillado, ¿no? Y eso pues llegó a los corazones de los alemanes, ¿no? Y eso fue aprovechado por Hitler. Bien, entonces tenemos el tratado, la crisis que Alemania va a soportar luego de la guerra. Esto fue pregunta de examen de admisión. ¿Ya? Una consecuencia de Alemania después de la guerra es pues una grave crisis económica. Así es, la inflación galopante, la hiperinflación, el marco alemán se devaluó completamente, ¿ya? Comparo pues el marco alemán de los años 20 con los intis que teníamos aquí en el Perú en los años 80, ¿ya? Yo jugaba con mis billetitos de intis que no tenían valor, o los bolívares que nos regalaban pues en los micros a veces los venezolanos, ¿no? Pues la hiperinflación, ¿no? Alemania, ¿por qué estaba tan mal económicamente? Pues a ver, perdieron una guerra, gastaron mucho, invirtieron, perdieron, no solo eso, sino que fueron obligados a pagar, ¿no? Año tras año, enormes sumas de dinero como reparaciones de guerra. Todo eso fue establecido en el Tratado de Versalles. Se tiene que pagar una enorme suma de dinero. ¿Ya? Y aparte que como le habían quitado sus colonias y van a establecer limitaciones a Alemania, pues no, Alemania pues estaba limitado en su desarrollo. Alemania si logró mantenerse fue en gran parte gracias a los préstamos de Estados Unidos, gracias a la banca norteamericana que va a darle créditos. Y Alemania va a poder con esto, pues, pagar sus deudas con Inglaterra y Francia, la deuda del Tratado de Versalles. Pero, pues, Alemania no estaba bien económicamente. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿por qué estamos así? Se preguntarán, pues, bueno, por ellos mismos, ¿no? Pero también dirán, pues, por esos que nos han castigado con tanta dureza, ¿no? Esto no nos lo merecemos, hay que hacer algo, pues viene la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y cuando parecía que Alemania se recuperaba a finales de los años 20, pues Alemania parecía superar sus problemas económicos, parecía que se recuperaba, viene el crack de 1929. Viene la Gran Depresión Económica, que hizo que Alemania, que trataba de recuperarse, nuevamente se hunda. Se hunda. Estados Unidos ya no le presta nada, porque se hundió también. Desempleo, los alemanes pues no tienen trabajo, se ven arruinados, y en su desesperación, escuchan a quién, y le dicen, este nos puede sacar de la situación en que estamos, ¿no? Este hombre, ¿no? Creo en él, ¿no? Ya, tanta energía debe ser cierta, ¿no? Hitler, ¿no? Ya, fue en tiempos del crack del 29 o en medio de la Gran Depresión Económica, como le vamos a llamar también, en que Hitler y el partido nazi se convirtieron pues en el partido número uno de Alemania. En su desesperación los alemanes apostaron por Hitler. En nuestra desesperación, ¿por quiénes apostamos nosotros, muchachos? A ver, y lo mismo ocurre con
la amenaza del comunismo. Así es. ¿Ya? Al terminar la Primera Guerra Mundial, hubo hasta un intento de revolución comunista en Alemania. Los espartaquistas, como le vamos a llamar a un grupo comunista, similar al partido bolchevique de Rusia, ¿ya? Solo que una mujer los dirigía, Rosa Luxemburgo, intentaron tomar el poder. Fracasaron, ¿ya? Mueren, pero tienen muchos simpatizantes estos comunistas en Alemania, ¿ya? Sobre todo en esta situación de crisis, de derrota, pues el comunismo avanza, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes tienen temor? Nuevamente nos preguntamos. Los grupos de poder económico, la derecha, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacer? Usemos la democracia. Lo que pasa es que en Alemania la democracia era un régimen nuevo. Los alemanes no eran democráticos. Cuando Alemania surgió en 1871, nació como el Segundo Reich, el segundo imperio alemán. Tenían un Kaiser, pues un emperador. Eso no es democrático, ¿no? ¿Ya? La Alemania que fue derrotada en la Primera Guerra Mundial no era una Alemania democrática. Pues ahora sí hay una Alemania democrática, la República de Weimar, así le llamamos a la Alemania, luego de la caída del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial. Pero esta democracia era joven, era débil, no como ahora. Ahora Alemania sí podemos decir es una democracia, pero en este tiempo no. La debilidad de la democracia permite pues que grupos radicales tomen el control. Si no tomaban el control los radicales de izquierda, los comunistas, tomaban el control los radicales de derecha, los fascistas, en este caso los nazis. Y bueno, los nazis tomaron el control. ¿Ya? Entonces, cuando la democracia es débil, pues los, ¿no?, grupos extremistas son los que terminan controlando, ¿no? En el Perú la democracia, pues, no está consolidada, ¿no? Muchos ni siquiera creen en la democracia porque, pues, en el Perú la democracia, los que admiran a Fujimori, pues, que fue un dictador, no creo que sean muy democráticos, ¿no? O los comunistas, pues tampoco son muy democráticos, ¿no? Bueno, cada uno pues libre de elegir sus ideas, ¿no? Ascenso, ahí veamos. Muy bien. ¿Ya? Curioso, ¿no? Hitler no fundó el partido donde estaba, ¿no? Ahí lo mandaron, él era un excombatiente, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial, pues ahí lo mandan a espiar a un partido, a ver si este partido era peligroso, ¿no? El Partido Obrero Alemán. ¿Ya? Pero al escuchar, ¿no?, el contenido de la ideología de este partido, que era un partido nacionalista, pues Hitler se contagia, ¿no? Y ahí donde demostró que tenía una gran habilidad, ¿no? Era un gran orador Hitler, ¿no? Un gran orador. Pues, y termina siendo parte del partido al que había ido a espiar, ¿no? Termina siendo su líder, ¿ya? Pero este partido obrero va a ser transformado en el Partido Nacional Socialista, el partido nazi, ¿ya? Muy bien, entonces con Hitler y otros hombres se le cambia el nombre al partido, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Por el término socialista de este partido es que se argumenta diciendo que los nazis eran socialistas, los nazis eran comunistas, ¿ya? No, pero son diferentes a los soviéticos. Ah, es que los soviéticos son comunistas internacionales, ¿no? Que ellos buscan la revolución mundial, ¿no? Proletarios del mundo unidos, dicen ellos. En cambio, los nazis, los fascistas, son comunistas nacionalistas, o sea que solamente quieren un nacionalismo propio, nacional, ¿no? No internacional. Pues creo que ya yo me he mostrado en contra de este planteamiento, ¿no? De que ellos, por más que se llamen socialista el partido, no es un partido socialista. Sino, ¿por qué persiguieron a los socialistas?
¿Por qué mataron comunistas? ¿Por qué metieron en los campos de concentración, ¿no? A gente, pues, de ideas comunistas, ¿no? ¿Por qué quería Hitler acabar con la Unión Soviética, ¿no? Pues, ¿será porque era un partido de derecha? Pues, de derecha extrema, pero... Bien, entonces, ahí está. Muy bien, muy largo el nombre del partido, le vamos a llamar Partido Nazi. ¿Ya? Nazi. Muy bien. Ahora, aún no tenía mucha fuerza su partido, aún no tenía muchos seguidores. Cuando Hitler intentó hacer lo mismo que Mussolini, llegar al poder por la fuerza, fracasó. ¿Ya? Aquí destacamos el Putsch, ¿ya? Disculpen mi alemán, ¿ya? El Putsch de Múnich. En la ciudad de Múnich, Hitler intenta llegar al poder con un golpe de Estado, un golpe de derecha, ¿no? ¿Ya? Antes que los comunistas vayan a hacerlo, los de izquierda radical, pues, pero este golpe es un fracaso. ¿Ya? Hitler se levanta en una cervecería, pues, da un tiro y dice que la revolución ha empezado, ¿no? Creyendo que iba a llegar al poder. ¿A dónde llegó Hitler? A la cárcel. Su golpe fracasó y terminó en la cárcel. ¿Ya? Bien, estando en prisión, pues Hitler, por un lado, despierta simpatías, ¿ya? Así como, no sé, ¿quién puede compararlo? A un golpista, el pianista se salvó, ya, no leo bien, ya, no sé, en el Perú, Antauro Humala, ¿no? Que tomó una comisaría, ¿no? Pues hay gente, pues, que lo sigue, ¿no? Que quieren su escarcelación, ¿no? Pues Hitler despertó simpatías porque muchos alemanes decían, pero lo que él dice, ¿no? Su discurso nacionalista, su rechazo a los comunistas, su rechazo a los judíos, era compartido por muchos alemanes, inclusive por fuera de Alemania. Ese rechazo a los judíos no es exclusivo de Alemania, de la Alemania de Hitler, ¿no? Eso ha estado ya presente en casi toda Europa. Hasta hemos mencionado que durante la peste negra, siglo XIV, ¿ya? Los europeos quemaron judíos, culpándolos de la peste negra, ¿no? Así que el antijudaísmo, pues, estuvo presente, ¿no? De tiempo. Solo que, pues, en Alemania es donde, digamos, pues, se ha expresado con, ¿no? Con una violencia que se ha destacado, ¿no? Bien, entonces tenemos, ¿ya? ¿Por qué tanto odio a los judíos? Ya voy a buscar mis lentes. ¿Ah? Los mensajitos en Zoom pues son tan chiquitos que ya no puedo leer. Ya. ¿Qué pasó? Yo leía muy bien antes, ¿no? Ya la edad, ¿no? Ay, ay, ay. Ya. ¿Por qué el odio a los judíos? Ya. Ahora, justamente aquí vamos, ¿no? A ver, vamos a eso. Yo no diría odio tanto, ¿no? O sea, no es tanto algo personal, ¿no? A pesar que argumentan que puede ser algo personal, ¿no? Que tal vez el médico que no salvó a su madre era judío o que odiaba tener, pues, ¿no? Cierta ascendencia judía o que en la escuela de artes no lo aceptaron, ¿no? Maestros judíos, ¿no? Pintor, eh, o- pero en la obra Mi lucha, que él empieza a escribir cuando está pues en la cárcel, Mein Kampf, o Mi lucha, ¿no? En castellano, pues ahí expresa Hitler su revanchismo, su rechazo al comunismo, ¿no? Su ultranacionalismo, o sea, todo lo de Hitler, todo lo que él piensa o lo que quiere hacer, está en su obra. Y también el antisemitismo. ¿Ya? Cuando decimos antisemitismo, estamos hablando pues del rechazo a los judíos, porque mientras Hitler habla que los alemanes son de raza aria, a los judíos los ubica en la raza semita. Los judíos son una raza diferente, una raza inferior, una raza semita. ¿Ya?
yo no creo en que haya razas superiores, inferiores, pero en esa época sí se aceptaba eso. Hemos hablado del imperialismo y hemos visto, ¿no?, cómo hasta políticos franceses, ingleses, norteamericanos, ¿no?, tan democráticos supuestamente ellos, tenían ideas fuertemente racistas, de que si dominaban a los africanos, a esos negritos, raza inferior, era para llevarlos al progreso, ¿no?, para civilizarlos, estos salvajes, ¿no? Pues Hitler ya es parte de ese racismo, solo que lo lleva a la política, ¿no? Pues, a ver, Hitler cree que hay una raza superior, la raza aria, y cree que los arios más puros, por lo tanto, superiores, son los alemanes, los germanos. Los germanos somos la raza aria más pura, ¿ya? Por lo tanto, superior, cree Hitler, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿pero qué le pasa a la raza aria cuando mezcla su sangre con una raza inferior, cree Hitler? Se degenera, pierde todas sus capacidades. Si a los alemanes le ocurre eso, si se mezclan, ya fue Alemania, ya fue Alemania. Y en La Hora Mi Lucha, Hitler nos pone un ejemplo. Sudamérica. Ya, chocaron con nosotros. Sudamérica. Hitler dice, ¿no? ¿Qué pasó con los blancos que invadieron América del Sur? Los blancos, los hispanos, los españoles. ¿Qué hicieron esos blancos que invadieron América del Sur? Se mezclaron con los indígenas, raza inferior. Mezclaron su sangre con la de ellos y se degeneraron. Por eso, ¿qué es América del Sur en el siglo XX? Nada, no es nada, ¿no? Países ya débiles. En Mi Lucha, Hitler se expresa así de América del Sur, ¿ya? Así que si eres hincha de Hitler, yo no sé por qué, ¿ya? En cambio, Norteamérica, Hitler alaba a Norteamérica. ¿Qué hicieron los blancos que invadieron América del Norte? Los ingleses. No mezclaron su sangre con los indios norteamericanos. Los mataron, ya los echaron de sus tierras. Mantuvieron pura su sangre. Y por eso, ¿qué es Estados Unidos en el siglo XX? El más grande de su continente. Ya ven, dice Hitler, ¿cuál es la conclusión? La pureza de la raza, la pureza de la sangre es lo que determina tu desarrollo, tu futuro. Si Alemania mezcla su sangre con la de estos judíos que viven en Alemania, entonces, ¿cuál va a ser nuestro futuro? Sí, eso está en La Hora Mi Lucha, Alarcón, ¿no? Sí, ya, yo tengo acá mi librito, Mi Lucha, pues, que sí lo he leído, y bueno, ya, si hubiera tiempo, pues leeríamos una parte, ¿no? No hay. Pues, Hitler cree en la pureza de la sangre, en la pureza de la raza aria. ¿Ya? Igual que tú crees que si tienes un perrito de raza, una perrita de raza, y que se la preña, pues, un perrito a la calle, ¿no? Que no es la misma raza, si piensas vender a las crías, no la vas a vender al mismo precio porque no va a tener todas sus características de raza, ¿no? Hitler lo mismo hace, pero con los seres humanos. Entonces, no es una cuestión tanto personal contra los judíos, no es tanto odio, sino que lo que él ve es que el futuro de Alemania está en mantener la pureza de la sangre arian, pero como viven muchos judíos dentro de Alemania, es necesario separarlos, ¿ya? Pero como se resisten estos judíos, hay que hacer cosas mayores, ¿no? Ya sabes, ¿no? Los campos de concentración. ¿Ustedes creen que Estados Unidos es grande y Sudamérica no porque ellos mantuvieron, sus blancos mantuvieron su pureza y nuestros blancos no? ¿Ya? O sea, por culpa de personas como yo, un mestizo, ya es que Perú no ha avanzado, o como ustedes, es que también son mestizos, pues eso es racismo, ¿no? Y, bueno, yo no lo acepto, pero Hitler lo plantea en su obra y muchos dicen, tiene razón, tiene razón. Bien, entonces, sigamos a ver.
Muy bien, ya hemos dicho que en tiempos de la Gran Depresión es cuando el nazismo llega pues a difundirse más, ¿no? Claro, recuerdas que la República de Weimar, un régimen democrático en Alemania, estaba logrando cierta recuperación de la economía alemana gracias a los préstamos de Estados Unidos y gracias pues al esfuerzo de los alemanes, ¿no? Un pueblo trabajador. Pero vino el crack del 29 e inició unos años de fuerte crisis. Alemania volvió a caer, ¿no? Económicamente, ¿no? Otra vez desempleo, crisis, inflación, pues ahí es cuando, al ver que fracasó el proyecto democrático, vieron pues a Hitler, ¿no? ¿Ya? Y así el nazismo se impone, ¿no? Muy bien, pero esta vez Hitler no llegó al poder mediante golpe de Estado, curiosamente. ¿Ya? Usó la democracia para llegar al poder. ¿Ya? Pero igual, puedes usar la democracia como un medio y una vez que estás en el poder, ya te vuelves dictador. ¿Ya? La dictadura no siempre se implanta desde el inicio, ¿no? Desde la llegada al poder. Puede que durante se haga. Fujimori. Fujimori en 1990-91 hasta el 5 de abril de 1992 es un presidente democrático. Pero ya a partir del 5 de abril del 92, pues consideramos, bueno, al menos considero yo, que es un dictador, porque hizo un golpe, un autogolpe de Estado que la Constitución no lo permite. Y justamente que es un golpe de Estado es romper el orden constitucional, ¿no? Ah, pero no sirve la Constitución. Ah, bueno, estás justificando el golpe, estás a favor del golpe, no eres muy democrático. Cada uno es libre, pues, de, ¿no? Elegir, pues, sus simpatías, ¿no? Políticas. Bien, en este caso, Hitler dominaba en el Parlamento, su partido, el nazi, ¿ya? Pero había perdido la presidencia ante Hindenburg, un anciano ex mariscal de la Primera Guerra Mundial, un héroe para Alemania, pero Hindenburg era muy viejito, ¿ya? 70 y tantos, enfermo. Hindenburg, presionado por la gente, ¿no? Por el Parlamento, el Reichstag, llamó a Hitler para que sea el canciller de Alemania, algo así como el primer ministro. Así que Hitler en el 33 ya está en el gobierno, ¿ya? Ya está en el gobierno. No tuvo que reunir a sus hombres para apuntar a Hindenburg, ¿no? Como lo hizo Mussolini con el rey, ¿no? De todas maneras, había mucha violencia afuera, ¿no? Violencia contra los comunistas, ¿ya? Que eran pues la otra fuerza política en Alemania, ¿no? Y cuando murió Hindenburg, la presidencia recayó en Hitler. Y ahora sí, Hitler desde el 34 tiene ya el control pues, total de Alemania, ¿no? Va a deshacerse de sus enemigos y va a asumir el mando total. Y se va a convertir en el Führer o Führer, algo así, ya no sé alemán. Y esta república de Weimar o de Weimar, como se escribe, pues se va a transformar en un nuevo imperio. Hitler refunda el imperio alemán, el Tercer Reich o el Tercer Reich, como se le conoce. Muy bien, y así entonces tenemos a una Alemania nazi, ¿ya? Con su símbolo, la esvástica, ¿no? Esta cruz con las puntas dobladas. Ese símbolo, es cierto, no es exclusivo de los nazis, no es exclusivo de Hitler y la Alemania de esta época. Es un símbolo presente en culturas desde la antigüedad, ¿ya? Pero en este caso es un símbolo que representa pues a los nazis. ¿Y los nazis en qué creen? Pues en la pureza de la raza aria, ¿no? Así que es un símbolo que representa la pureza de la raza aria. Como yo no soy un ario puro, para nada, pues yo no voy a usar este símbolo como algo mío, ¿no? Porque ese símbolo no me representa, ¿ya? Si fuera pues un hombre 100% blanco, lo cual es raro, no existe en el Perú, pues tal vez, ¿no? Pero si tienes rasgos morenos o rasgos indígenas, pues no puedes tener este símbolo como uno que te identifique, porque Hitler rechazaba a los mestizos, rechazaba la mezcla racial, ¿no? Y bueno,
nosotros somos mestizos, ¿no? Creo que casi todos somos mestizos en el Perú, ¿no? Por eso no entiendo por qué hay seguidores de Hitler en el Perú, ¿no? Los jóvenes se ponen ahí la esvástica, ¿no? Este símbolo, y no son arios, no son arios. En todo caso, pues un fascismo o nazismo totalmente deformado, ¿no? Porque no tiene el contenido que le dio Hitler ¿no? A este movimiento. A ver, ellos definen también el pangermanismo. A ver, en otras palabras, el nazismo tiene características similares al fascismo. El nazismo es anticomunista, totalitario, ultranacionalista, ¿qué más? Antiliberal, todo lo que hemos dicho antes. Pero además es pangermanista, es decir, busca que dentro de Alemania estén todos los germanos o alemanes, todos, todos. ¿Ya? Por eso veremos la próxima semana, Hitler va a incorporar Austria a Alemania, al considerar que los austriacos son también alemanes. Recuerda que Hitler es austriaco de nacimiento. Tiene que creer en eso, ¿no? ¿Ya? Eh, Muy bien. La unión de todos los alemanes, ¿ya? La raza superior, ¿no? Según ellos. El antisemitismo. Repetimos que en el fascismo italiano no estaba esta característica. Mussolini no perseguía judíos en los años 20. Hitler es el que sí lo hace desde el inicio. ¿Ya? Antisemitismo es esta política contra los judíos. Segregación. ¿Qué es eso? Separar a la gente por su raza. El segregacionismo, pues, fue una característica del nazismo. A los judíos los van a tener en barrios apartes. Los van a tener con el tiempo, pues, ¿no? En estos guetos, en estos campos de concentración, ¿no? Separados. ¿Por qué separados? Para evitar que se mezclen. Hitler va a prohibir los matrimonios entre arios y judíos. Va a prohibir hasta las relaciones sexuales entre arios y judíos por temor a la mezcla racial, ¿no? Alguien dirá, pero Hitler no era rubio, no era tan alto. Bueno, pero tenía ojos azules, era blanco, pues tampoco hay que ser rubio, ¿no? Para ser de raza aria, ¿no? Eh, ya, a ver, revanchismo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque Alemania fue la derrotada, pues, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Revanchismo frente a los aliados. Ahí está Hitler saludando. Medidas, pues aquí vamos a colocar lo que se hizo. Pues, a ver, ¿cómo acabar con los comunistas? Había un partido comunista en Alemania. Pues cierto día, el parlamento, llamado el Reichstag, se incendió. Detuvieron a un joven comunista que estaba por allí. Ah, fueron ellos lo quemaron, ¿ya? Ellos fueron. Así que el Partido Comunista quedó fuera de la ley, fueron perseguidos, ¿no? Sus líderes, sus integrantes. Hitler, pues, acabó con el Partido Comunista, ¿ya? Hoy sabemos que el Reichstag, el Parlamento, lo quemaron los nazis para inculpar a los comunistas. Pues con el tiempo se llegan a descubrir cosas, ¿no? Entonces Hitler hizo una maniobra para acabar con sus opositores más acérrimos, los comunistas, que eran, pues, ¿no? El extremo opuesto de ellos. Muy bien. Ahora, pero dentro de un partido también hay opositores. Dentro de tu propio partido hay gente que se te opone. Ah, recuerda cuando se pelearon, pues, Keiko y Kenji, pues los hermanos inclusive, fujimoristas, se pelearon, pues, igual acá, ¿ya? Destacamos a un tal Rom, que era líder de la SA, de la sección de asalto, del grupo de choque, ¿no? Los que chocaban con los comunistas en las calles ¿no? A palabras los de la SA. Y bueno, pues Hitler, al ver que era un opositor, no quería la disolución de la SA. Hitler quería incorporar la SA dentro del ejército para que haya una sola fuerza militar, pues termina mandándolo matar a Ron y a aquellos de su entorno, ¿no? ¿Cómo se llamó a este día
o noche en que gente, dirigentes nazis, pero a lo que Hitler veía pues con peligro, los mandaron matar, pues la noche de los cuchillos largos. ¿Mm? Se dieron las leyes de Nuremberg. En Nuremberg se aprobaron leyes antijudíos. Estas leyes le quitaron la ciudadanía a los judíos. ¿Cómo es el libro, no, de mi lucha? ¿Qué piensa Hitler sobre la ciudadanía? Nosotros consideramos ciudadano peruano a todo aquel que nazca en el Perú. Por nacer aquí ya eres ciudadano peruano. Es el pensamiento liberal. Pero en el pensamiento nazi o fascista, nazi, no es así. El nacimiento no determina que tú seas alemán. Tampoco el que hables alemán, así sea desde el nacimiento. Entonces, ¿qué determina que yo sea alemán o no? Tu raza. Hitler se centra en la raza. Mussolini hablaba el Estado. Hitler habla la raza. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si tú eres ario, eres alemán. Hayas nacido dentro de Alemania o hayas nacido fuera, como en Austria, como nací yo, Hitler, entonces soy alemán. En cambio, ustedes judíos, por más que nacieron acá, no son alemanes porque no pertenecen a nuestra raza. Por lo tanto, ustedes no son ciudadanos, se les quita sus derechos y gracias a estas leyes de Nuremberg pudieron hacer con los judíos lo que quisieron. Porque si te quitan tus derechos, pues, ¿qué eres, no? ¿Qué eres, pues, en un país que te considera extranjero, no? Y así, pues, las persecuciones. En la llamada Noche de los Cristales Rotos, pues, los nazis atacaron las casas de los judíos, sus negocios, sus templos. Ellos no son cristianos, recordarás, ¿no? Ellos son judíos. El término judío implica otra religión, el judaísmo, del cual nace el cristianismo, pero ellos no consideran a Jesucristo el Mesías, el Salvador, ¿no? Dios. Bien, entonces tenemos a Hitler. Uy, me faltó la Guerra Civil Española, puede ser. A ver, vamos a dejar este tema para la próxima semana. Ya, caballero, pues, nos faltó la Guerra Civil. Pero como tengo un minuto, ya, quiero marcar las preguntas, al menos las iniciales. Muy bien, lo que ya hemos visto, pues. A ver, tengo un minuto. A ver, muy bien. A ver, tenemos la práctica y justamente aquí San Marcos nos preguntó cómo se llaman a estos gobiernos autoritarios que hablan de la supremacía de la nación, que niega la libertad individual, etcétera, pues le llamamos totalitarios. La B. ¿Ya? En la 2, perdón. Bien, dicen que ante el fracaso de la democracia y el surgimiento de los totalitarios, ¿cuándo se dio esto? Allá, pues lo que hemos estudiado, todo esto corresponde a la historia de el periodo de entreguerras, es decir, la B. ¿Ya? En la 3, a ver, ¿qué causas condujeron a Italia al fascismo? ¿El sentimiento de humillación? Sí. La grave crisis económica que cayó en Italia debido al crack. ¿Debido al crack? No, porque primero Mussolini llega al poder y después se da el crack. Mussolini llega en el 22, el crack es en el 29. Lo del crack explica más el nazismo alemán. El temor, esto sí, el punto 3 es correcto. El punto 4, la crisis política o la instauración de la república. No, Italia no era una república. En ese entonces no. Italia era una monarquía. Así que esta parte no vale. 1 y 3. ¿Ya? La A. La A, ¿ya? La A. Muy bien. 4, Mussolini dice, pues, que es un antiindividualista, que defienda al Estado, que el individuo, bueno, está haciendo una defensa al Estado. ¿Ya? Muy bien. Al defender al Estado, pues, está siendo totalitario.
En la 5, a ver, los nazis, los nazis. Respecto al partido nazi, a ver, Hitler fue el fundador y líder inicial del Partido Obrero Alemán. No, él llegó a mirarlos, a investigarlos y terminó siendo parte del partido. Así que esta primera no es correcta. El término obrero en el partido o socialista evidencia que era un partido de izquierda extrema, o sea, comunista. No hemos negado eso. ¿Era un partido nacionalista pangermanista? Sí. El partido nazi surgió en tiempo de la República de Weimar y tuvo gran difusión en tiempo de la Gran Depresión, eso sí. 3 y 4. Dedo. Acá en la obra Mi lucha, Hitler nos dice, nos habla de la raza, considera el Estado un medio. Él considera el Estado un medio. La raza es el fin. La conservación racial es el fin. Bien, entonces, comparando al fascismo italiano, el fascismo se centra en el Estado, en cambio el nazismo en la raza. Muy bien, el nazismo y el estalinismo, Alemania y la Unión Soviética, ¿qué tenían en común? El totalitarismo, el rechazo a la democracia, el rechazo al liberalismo, a ver, la D, el Estado fuerte y el rechazo al liberalismo. La 8 no la vamos a marcar, ni las siguientes, porque corresponde a la parte que nos falta. Bien, chicos, sería todo de mi parte. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Cuídense. A la próxima semana, profesor. Sí.